Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el tercero para ser exacto, y viéndolo en la última, la trilogía a Golem de Alola Shiny nivel 51, rank 1, etcétera, 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 con su ataque Legacy, Desenrollar, Roca Afilada y Voltio Cruel. 3374 de CP sería el máximo, llegando hasta esa ventaja. Las debilidades por 2 al tierra, al planta, al agua, al lucha y resistente al fuego, al normal, al veneno, al eléctrico y por 2 al volador. Ay, como estoy aguantando esto, se me lengua la traba. Tajo cruzado, se termina ganando, termina bajándoselo un solo básico para que lo devuelva de frente a la Pokéball. Ahora, hay que ver si es que puede ganar esto. Esto se complica cada vez más. Está esperando la ventana del cambio porque no está lanzando ni un solo ataque. Justo entró completito hasta donde más no pudo. Y Melmetal, por casualidad, para mí que le va a lanzar el avalancha. No creo que le lance el fuerza bruta. Es casi innecesario y todo el mundo termina baiteando. Es por eso que no utiliza el escudo. Aún se lo guarda. Y para el doble igual va a ser. Pero ya en esta ocasión, como no está resistiendo, no puede hacer mucho más. El Voltio Cruel es mucha vida para Melmetal, pero no tanto. Así que, bueno, arriesgó el escudo, no esperé que hiciera eso. De nuevo con el doble Voltio Cruel antes de que llegue la avalancha. Espero que sea así, para que sí se termine y al menos le quede un escudo para el Togekiss. Pero como no lo hace, es arriesgar el escudo de una buena vez. Yo estoy esperando que le quite del camino, cambia a Groudon, pero no le sale la jugada porque ya había presionado el botón para sorprenderlo y no sale como él espera. No, se lo terminan bajando, lanzan al final el poder pasado. Solo esperó a que le cambiaran de poke antes de lanzar el ataque, no es muy eficaz. Y pues hasta el momento hay que verlo, hay que darle la oportunidad. ¿Puede valer la pena o no puede valer la pena? La Premier sale que está a nivel 40, en esta ocasión lo estamos viendo a nivel 51, al nivel máximo. Y si este video llega a tener más de 300 likes, vamos a hacer el video de la temática de la comparativa. ¿Cuál es mejor, desenrollar o estaría mejor llevarlo con el Voltio Cambio? Porque ambos generan casi la misma cantidad de energía, pero con la diferencia de que tiene uno que otro por ahí, una cosita diferente. ¿Es mejor tenerlo así como lo tenías o es mejor gastar tu MT Elite para darle desenrollar en vez de darle otro Poké que tú en verdad sabes de que va a valer la pena? Si llegamos a 300 y 300 de ustedes dicen sí, quiero ver ese video, por favor tráenos la comparativa. Yo me pongo en contacto con alguno de los miembros del canal o si no suscriptores y traerles ese videazo. Aunque ya sé, el que esté escuchando este video ya sé quién va a ser y él sabe que yo se lo voy a pedir a él. Ahí nomás lo dejo y espero salga ese video. Se les agradecería un montón, pero eso sí, espero traérselos mañana. Espero que pueda ser mañana temprano, mediodía, porque ahí está el por 3 de polvo estelar y sé que todo el mundo quiere farmear esos polvitos estelares hasta conseguir un por 6 de polvo estelar, así que aprovechar eso. Cabeza de hierro se lo baja, aún le queda Groudon para sorprender, a ver si es que lo hace. No lo hace, le cambian a Yveltal. Ya al menos acá puede salir bien, pero no tanto, porque tiene la onda certera, que su debilidad es súper eficaz, y también que tiene el pulso umbrío, y eso es mucho, y con los alaridos también cuenta bastante. Ojo, ojo al Roquita, ojo ahí que estamos teniendo acá, que se ve de acá, están brillándome los ojos porque quiero ver eso, pero no me lo muestra. No, bueno, pulso umbrío, utiliza el escudo. Ya está, de nuevo Roca Afilada. Espero que se lo one-shotee. Estaría bravísimo que se lo one-shotee, de verdad. Ay, no termina de one-shotearlo. Ni siquiera terminó bajándoselo por completo. Y aún le queda un poke. No sé lo que ha traído detrás, pero ha traído algo sabroso, algo delicioso. Excelente Voltio Cruel. No es muy eficaz, ni siquiera termina bajándoselo. Ay, mira, terminó ganando el combate, pero quiero darle de nuevo la oportunidad que me sorprenda de que sí puede valer este poke la pena. Si no, hasta las puras vas a gastar una MT Elite en un Poké que, bueno, no funciona por el momento a nivel 50. Nivel 40 como que puede estar por ahí, pero ese nivel 40 lo voy a traer en el video comparativo, así que solamente necesito a 300 de ustedes para que puedan apoyar ese video. Y traigo automáticamente esa comparación, si vale mejor a nivel 50, a nivel 40, si es que vale mejor con desenrollar, no vale mejor con desenrollar, si no te quedas con tu Voltio Cambio y te dedicas a farmear más que todo y no tanto en conseguir los buenos IVs, aunque uno que otro siempre va a aparecer, así que de eso no te preocupes. Acá lo malo es que el bocajarro puede quitarle el escudo, eso es bueno para el rival y malo para Abrom 31. Hace años que no teníamos a Will por acá, te créalo, no lo teníamos desde Incineroar, que eso ya habla bastante, eso es desde Monterrey. Cómo extraño Monterrey, qué bonito, qué bonitos tiempos, caracho. Mewtwo de nuevo con Roca Afilada. El onda mental no creo que se lo baje, al menos la defensa me hace decir, ya fue.
Ya fuiste, valiste, onda certera. Y bueno, con los cola dragón, uy, qué cambiazo, le contó muy bien los básicos. Y ahora, el último Pokémon es quien define. Ya valiste, este tenía bucle de arena y no lo tenía con tierra viva. Ya valiste, mano. Carantoña, bueno, es súper eficaz, pero si al menos lo tiene con el Voltio Cruel, yo puedo decir que la Bocajarro es el daño neutral considerable, sí, pero daño neutral en todas cuentas. No se quiere arriesgar porque sabe que con los alaridos es muy corto la distancia que tiene un ataque con otro, así que se asegura con el bucle de arena y el último era Yveltal. Nada que decir, va a estar llegando inclusive antes al pulso umbrío y con eso se termina con el combate. No te digo que a cosas así sucede. Ya le estoy bajando el ritmo a Golem, siento que está jugando con dos pokés y uno está de sobrita y está haciendo los cambios como si Golem no le diera la oportunidad o la esperanza que le pueda salir. Todos estos combates vienen a ser el Go Barley, en esa Go Barley que te hace renegar y a la vez te encanta jugarlo, masoquista eres, pero ahí estás. Bueno, está bien Cabeza de Hierro, no le dio todo por completo, pero la ventaja es que escudó, eso no me lo esperaba, y que Dialga sí puede llegar, termina llegando con lo mínimo con las justas, ahora se arriesga con todo, con el cometa, quítale el doble escudo, esto es mejor todavía a pesar de que le ha quitado Poké, al menos el otro Poké está a la mitad y tiene a Mewtwo que va a ser la misma jugada. Acá me hubiese gustado que tenga el onda certera para que se gaste un escudo, pero quizás por la corta o la larga vaya a gastarse el doble escudo, así que tener mucho cuidado y ni siquiera puedes sacar al Golem de Alola porque desenrollar no hace nada, solamente es 4 de daño mientras que te genera 14 de energía y ahí como que te quedas muy pegado solo por los ataques cargados. Un escudo, Cabeza de Hierro, desenrollar, onda mental, onda con todo lo que le das, no es muy eficaz, pero ya se lo bajó. Ya sabemos que uno es Mewtwo y el último Pokémon, si es Kyogre, valiste, papá. Es Zekrom. Ahora sí, claro que tienes ventaja, lánzale el ataque de una buena vez, pero te lanzan el onda mental. No esperes, papá, tienes un puedes todavía, tienes. No, se lo baja y bueno, ya está, ya estuvo. Y aparte con los dragolentos igual se lo iba a bajar. El rayo hielo creo que hubiese sido un poco complicado de que llegue. Onda mental y se termina con el combate. No puede ser, ¿por qué eres así? Dale con el siguiente comienzo del combate. Y espero que sí salga, le salga. Dialga versus Mewtwo. A ver si acá le puede salir. Y estamos empezando de nuevo con Mewtwo, pero en esta ocasión espero que no lo vaya a tener con el onda certera. Se arriesga de nuevo. Al inicio casi no te lo lanzan. Esta ocasión tiene el bola sombra, Cabeza de Hierro para asegurar de una buena vez Elite y asegurarte también guardarte los dos escudos. El rival decide, no papá, yo estoy acá, quiero asegurarme con el Elite. Lo ha dejado en rango de farmeo, eso está bien. Con el siguiente Poké lo va a farmear, va a tener un ataque cargado, aunque lo puede... No, desenrollar no le hace nada. Acá va a gastar su doble escudo y el Roca Afilada y el Voltio Cruel son los únicos que le pueden salvar la ocasión de la jugada, los únicos que pueden contraver esto y los únicos que pueden desenrollar todo esto de acá. No, le lanzó desenrollar, siento que se apresuró demasiado, aunque le hubiese faltado un básico, estaba dos básicos, ni siquiera estaba uno. Giratina, ya sabemos que la 2500 sí que la hace, mientras que la Liga Master no la hace tanto. No, se guardó por ahí. Ay, Roca Afilada de nuevo, pero sin antes lanzarte un bola sombra y quitarte del camino. Esto se detiene por completo y ya no hay nada que hacer con Mewtwo y así se termina esto. Pues nada, no, nos quedó un combate, pensé que no ya habíamos terminado, no. Metagross todavía, estamos relativamente más o menos, el Garra Dragón no le hace nada, el Vendaval sí que sí, pero al menos se aprovechó a que le vayan a lanzar el Psíquico. Bueno, Psíquico, Togekiss ya, hay una buena referencia porque Golem va a farmear un poquitito y al menos lanzar un Roca Afilada, no tanto para el farmeo, pero sí que puede verse spammer, no sé por qué, pero en la Liga Master no lo estoy viendo tan spammer como lo veo en la Super o tanto como lo puedo ver en la 2500, siento porque quizás se están demorando un poco con los cargados, mientras que el rival ya tiene un cargado tras cargado y aparte que le está haciendo mucho daño, siento que ahí marca la diferencia, de que la Liga Master no se está quedando con una muy buena sonrisa, sino que como un sinsabor de que hemos visto en las ligas como que va bien, pero en la Liga Master donde a muchos nos gusta farmear, se queda muy corto. Voltio Cruel
se lo baja Metagross, cambia muy rápido a Dragonite y ahí es donde tiene que colarse todo. Ahí es donde tiene que ganar. No es muy eficaz, espero que no le lance un ataque más. Ya le había lanzado el psíquico. El último que queda es Sylveon. Si es que no escuda, aún siento que puede haber algo por ahí, pero de que Dragonite tiene que bajárselo ya de ya, tiene que hacerlo. Lo va a dejar pasar y tiene al último a Golem porque ya le había entrado un encanto y el Golem pues con el honor del mundo va a caer de esa manera. Pues ahora sí, nada más amigos, lo que te puedo decir es que vayas por esto. 2500 fijazo, 2500 debe ser lo primero que debas pensar y lo primero que debe irse tus polvos estelares y acercarte con el IV, que ya puedes encontrarlo en la parte de acá debajo, en la parte inferior del video. También, siguiente, la 1500, que es la segunda opción. Y por último ya, la Liga Master. No tienes más que hacer. La última opción, la Master, pero última opción. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y espero verlos en el video de mañana. ¡Chao!